Vamos a continuación a la pregunta número 26. Esta es una pregunta bastante sencilla, es una pregunta de mero repaso. Dicen que es una mujer de 60 años que tiene una intervención reciente, una prótesis total de cadera, hace 10 días, viene a urgencias porque tiene una febrícula de 37,6, taquipnea, taquicardia, más o menos súbitas durante las últimas 6 horas, y nos dicen que además desatura, tiene una saturación de oxígeno de un 87%, ya sabéis que la correlación no es muy exacta, pero más o menos, para tener una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, ¿qué saturación corresponde a esa presión de oxígeno? Si yo tuviese esto, estoy en el límite de la insuficiencia respiratoria, la saturación por pulso y oximetría, ¿en cuánto estaría? Más o menos 90%. Alguien con estos gases en sangre saturaría a un 90%. Si la paciente de la pregunta nos dicen que está saturando a un 87%, lo que nos están queriendo decir es que muy probablemente la presión arterial de oxígeno esté por debajo de 60 milímetros de mercurio. Bien, bueno, pues tiene insuficiencia respiratoria, tiene disnea y taquipnea súbitas, tiene una intervención reciente, prótesis de cadera, es decir, han intervenido a lo bruto, porque no son cirugías nada finas, en el territorio iliofemoral. ¿Qué tiene esta paciente? ¿Te hacía falta ver la foto? ¿Necesitabas ver la placa de tórax para poder sacar la conclusión? ¿Qué tiene esta paciente? Siempre es igual. En el MIR esto lo cuentan muy típico, es un tromboembolismo pulmonar. No tiene dificultad esta pregunta a nivel teórico, pero sí que quiero que hagamos una serie de observaciones, porque el TEP se pregunta mucho y hay algunos detalles que a lo mejor pues no los tenemos del todo claros. Fijaros aquí, la respuesta correcta pues claramente sería la 3, de eso no hay duda. Vamos a ver la fotografía. Les gustan mucho las fotos, en este caso no es muy necesaria, pero ¿qué se ve en esta fotografía? ¿Qué llama la atención? Hay muchos hallazgos en el tromboembolismo pulmonar que se consideran como muy típicos. Pregunta teórica: ¿cuál es la alteración radiológica más frecuente cuando alguien tiene un tromboembolismo pulmonar? Hace muchos años en el MIR la respuesta correcta hubiese sido radiografía de tórax normal. Hoy se sabe, después de revisar muchos casos y con mucho más detenimiento, que lo más frecuente que es que haya pequeñas alteraciones que no son muy específicas, pero que están presentes en la placa si las buscas. La más frecuente en algunas series es la elevación de un hemidiafragma. En otras series te pueden decir que un pequeño pinzamiento de un mínimo derrame que pasa desapercibido. En otras series te cuentan que si también, bueno, pues las atelectasias laminares, hay muchas cosas que pueden ocurrir, pero son sutiles. Sin embargo, aquí, en esta radiografía, hay una cosa que no es nada sutil. ¿Qué es lo que se ve aquí que llama mucho la atención? El signo, atención, el signo de Pala, con 2 L's, el signo de Pala, o engrosamiento o prominencia de qué arteria. La arteria interlobar inferior derecha, aquí se ve gordísima. Esto es una de las cosas típicas en la radiografía de un TEP. Normalmente no te vas a encontrar este signo tan pronunciado, ni mucho menos, pero que sepáis que existe y que sepáis reconocerlo la siguiente vez que lo veáis. Signo de Pala. Bueno, pues hay más cosas. Este signo de Pala consistía en eso, un incremento, una prominencia de esa arteria interlobar inferior derecha, que se ve muy bien en este gráfico que hemos visto. También se podía apreciar, aunque es una cosa pues menos manifiesta, se podía ver a nivel periférico que, bueno, pues los vasos pulmonares no estaban muy prominentes, por eso el parénquima pulmonar se veía pues un poquito más oscuro de lo habitual, pero bueno, eso al final cuando lo imprimes en papel para dártelo y hacer el examen o verlo en la pantalla del ordenador, pues la calidad no es la misma cuando lo ves en un negatoscopio con la radiografía original. Pero bueno, eso también se supone que se ve en este tipo de radiografías, pero este signo sí que se ve claro en este caso. Hay otros que son más o menos claros, más o menos típicos, como el Westermarck o la joroba de Hampton, pero este es el que se ve en esta imagen y es el que habría que saber reconocer. Más cuestiones relacionadas con el tromboembolismo pulmonar. Pregunta 26, la respuesta correcta es la 3, esta es sencilla, aquí no nos vamos a detener más. Nos vamos a la pregunta número 2, que esta ya puede tener un poquito más de dificultad. La número 2, respecto a la imagen vinculada, ¿cuál es la opción falsa? Aquí ya no hay datos clínicos, aquí sí que dependes exclusivamente de lo que se ve en ese TAC. ¿Qué habéis visto en ese TAC?
Si no has visto nada en ese TAC y que nadie se sienta excesivamente culpable, si no has visto nada en ese TAC, que no se preocupe, lo que tienes que hacer es mirar las opciones, porque tienes suerte. Es tu día de suerte. Te han dicho dime la falsa. Dime la falsa implica que hay 3 correctas. Léete las 4 opciones y seguramente las correctas, aunque no sepas cuáles son, van a darte información sobre lo que seguramente tiene. Y aquí la 1 nos habla de un tromboembolismo pulmonar, sobre las arterias pulmonares principales. La 2 nos habla de una dilatación del ventrículo derecho. La 3 nos habla de una dilatación del ventrículo derecho que confiere peor pronóstico en el EP. EP es la embolia de pulmón. Fijaros que aquí me están ayudando. Si al final hay 2 opciones que mencionan embolia de pulmón, ya sé cuál es el diagnóstico. Hay 2 opciones que mencionan dilatación del ventrículo derecho, ya sé que tiene dilatado el ventrículo derecho. Solo puede haber una opción falsa. Entonces la 1, 2 y 3 van claramente de la mano. Aunque yo no sepa nada de este capítulo, 1, 2 y 3 están repitiendo la misma idea constantemente, solapan ideas. 2 opciones que dicen lo mismo no pueden ser falsas a la vez. Entonces por eso aquí la 4 es la que me queda suelta. Y este es el peligro de esta pregunta, dice la 4. Un dímero D negativo descarta el diagnóstico. Cuidado. Esta es la lucha de siempre entre lo que dice el libro, teoría pura y dura, y lo que te están preguntando en una pregunta. Una cosa es lo que dice el libro, que no tiene por qué ser mentira, claro que no es mentira, pero en este caso no te están preguntando lo que dice el libro. Léete bien la pregunta, y mira que la pregunta es breve, pero léela bien, y dice exactamente, respecto a la imagen vinculada, no te están preguntando qué dice el libro en el párrafo 4, no, respecto a la imagen vinculada, ¿qué se ve en la imagen? Es que no veo nada en la imagen, da igual, pero ¿qué te han dicho en las otras opciones que sí se ve en la imagen? Tú has llegado a la conclusión de que esto es un tromboembolismo pulmonar, porque hay 2 opciones que hablan de TEP. Has llegado a la conclusión de que algo pasa en el ventrículo derecho, porque hay 2 opciones que hablan de que algo pasa en el ventrículo derecho. Conclusión, es un tromboembolismo pulmonar con algo en el ventrículo derecho, probablemente dilatación del ventrículo derecho, o insuficiencia del ventrículo derecho, o sobrecarga del ventrículo derecho, lo puedes llamar como quieras, pero sabías que la 1, 2 y 3 van de la mano, te están explicando lo que ahí se ve, y la pregunta es sobre este caso, sobre esta imagen. Vamos a ver. Teoría, lo que dice el libro. El dímero D tiene un alto valor predictivo negativo. Lo que significa que si el dímero D es negativo, es bastante poco probable que sea un tromboembolismo pulmonar, sobre todo en casos de baja probabilidad clínica. Eso es lo que dicen las guías y los libros. Pero es que no estás ante una pregunta teórica, te están diciendo en este caso en concreto. Y en este caso en concreto se ven 2 trombos, uno en cada arteria, y por tanto ya está diagnosticado. Ya está confirmado que tiene un tromboembolismo pulmonar. Se está viendo, estás viendo las arterias que están obstruidas porque tienen 2 trombos. Entonces ya me da igual cómo esté el dímero D, me da igual. El dímero D es verdad que a nivel teórico yo tengo que saber eso. Si es negativo, es poco probable que se trate de un tromboembolismo pulmonar. Si encima es un caso de baja probabilidad clínica, menos todavía. Casi lo descarto. Pero en este caso, tú dirías que es un caso de baja probabilidad clínica. Aquí ya me olvido de la probabilidad clínica, de hecho no me han dicho nada del paciente. He visto 2 trombos en las 2 arterias pulmonares, ya está, tiene un TEP seguro. Luego entonces aquí, lo que dice la opción número 4, nada descarta este diagnóstico, ni un dímero D negativo, ni ninguna otra cosa, porque acabo de ver los coágulos en las arterias, ya está, así de sencillo. Era una pregunta evidente, pero claro, dificultad de la pregunta. Es evidente cuando te das cuenta de ese detalle. Oye, que es que me están preguntando sobre este paciente. No es tan evidente cuando estás delante del examen, las cosas van rápido, sobre todo acabo de empezar el examen a lo mejor, si he tenido pues la mala idea de comenzar con las preguntas con imagen, que ya sabéis que no lo recomendamos, cada uno haga lo que quiera, pero no lo recomendamos porque son más difíciles que el resto. ¿Y qué pasa? Un dímero D negativo descarta TEP. Cuidado. El libro dice alto valor predictivo negativo, tal, pero aquí has visto el trombo, aquí has visto que las arterias estaban obstruidas. Luego, entonces aquí, en este contexto en concreto, ya me da igual el dímero D, y aunque sea negativo, sigue teniendo un TEP como una casa, porque lo he visto y es bilateral y me lo han dicho las otras opciones. Con eso podías haberlo sacado, sin mucha dificultad. Cuidado con esto porque, ya al margen de la teoría del TEP y lo que hay que saber, lo que no hay que saber, estos fallos duelen mucho. El día del MIR vais a ver
no todos, pero sí muchos de vosotros, es posible que perdáis más puntos por falta de atención, por no darte cuenta de pequeños detalles que por no saberte las cosas. Y eso es lo más doloroso que existe. Fallar por no atender a lo que te están preguntando, o fallar porque no has leído un dato clave, o porque lo has pasado por alto, o peor aún, porque has pasado mal una respuesta a la plantilla. Ese tipo de cosas no se olvidan jamás. Intentad minimizar los errores por falta de atención. No os podéis ni imaginar la cantidad de puntos y, en consecuencia, la cantidad de plazas que se pierden por eso. Así que mucha atención a la prosa, a lo que te dicen en el enunciado. Y mira que aquí era corto, respecto a la imagen vinculada, no respecto a la teoría etérea y disipada del tromboembolismo pulmonar. Cuidado con eso. Bueno, pues nada más con respecto a la pregunta número 2. Nos vamos a la número 13. Esta, fijaros, la número 13 no es una pregunta demasiado exigente si tienes las 4 ideas claras que tienes que tener. Y si estoy comentando esta pregunta número 13 es por el mismo motivo que antes comenté otra. Hubo recientemente en un simulacro una pregunta sobre vasculitis, de ese capítulo maldito de reumatología que a casi nadie le gusta, vasculitis sistémicas, que se falló mucho más de lo debido. ¿Qué tienes que hacer con ese capítulo? Y ahora ya nos centramos en la pregunta. En ese capítulo tienes que hacer como en casi todo a la hora de estudiar el MIR. Comparar, comparar, comparar y darte cuenta de las 4 cosas que son distintas entre un cuadro y otro. Vasculitis sistémicas, y te las describen y te cuentan cosas como el paciente tiene malestar general y puede tener febrícula y puede tener elevación de los reactantes de fase aguda y puede tener alteraciones neurológicas tipo mononeuritis múltiple y puede además tener púrpura palpable y además puede... Y te cuentan muchas cosas que puedes tener en una vasculitis. Son cosas inespecíficas. Muchas de ellas se solapan en todos los cuadros de vasculitis sistémica. No te aprendas eso. Apréndete aquello que sea distinto. Aquella combinación de síntomas o de signos que diga, esto es esto, ya está, olvídate, y al final quedan 4 palabras. ¿A mí qué más me da si una vasculitis sistémica puede dar púrpura palpable y elevación de la proteína C reactiva y trombocitosis reactiva? Si es que se lo van a dar todas. No te líes, no te líes. Sé que lo que voy a hacer a continuación hay gente que ya lo tiene claro. Pero también sé que hay gente que no lo hace porque le da mucho respeto, porque el MIR me han dicho que es una cosa muy difícil, que hay que estudiar mucho, lo cual es verdad, el MIR no es fácil. Quien diga que el MIR es fácil, eso miente. Puede ser más fácil cuando te has hecho 30.000 preguntas de desglose y cuando te has estudiado durante muchísimas horas el libro, pues ahí ya resulta más sencillo que al principio, pero fácil no tiene nada de fácil. Yo no he visto nunca un MIR sencillo. De hecho, incluso cuando un MIR aparentemente es fácil, a la hora de enfrentarte a él el día que te examinas, después hay grandes sorpresas. A veces un MIR fácil oculta o preguntas que ni te das cuenta que tienen pequeñas trampas, o peor aún, un MIR cuando es fácil, yo solamente he visto uno genuinamente fácil, es decir, esta pregunta sencilla, 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 eso es un problema. Cuando un MIR es demasiado fácil, ¿qué pasa? Que las preguntas no son discriminatorias y da igual si has estudiado mucho o has estudiado poco porque las aciertas mecánicamente y entonces ¿qué sucede? Pues que tiene muy poco poder de discriminación, que conviene un MIR moderado o moderado tirando a difícil. Que no os asuste que un MIR sea difícil. No hay que venirse abajo cuando os encontréis con preguntas complicadas y muchas veces pensando un poquito las puedes sacar. Esa es la diferencia entre saberse cosas de memoria como tal y tal es tal enfermedad o dar una vuelta de tuerca más y con eso pues a lo mejor ganar un punto valioso que no es tan evidente. Puede ser que de esa pequeña deducción pues dependa si consigues esa plaza que quieres o no. En fin, ¿qué hay que hacer para simplificar? Hay que saber mucho y hay que estudiar mucho, no te digo que no, pero también tienes que simplificar y saber lo que estudias. El que mejor resultado obtiene no es necesariamente el que más sabe, sino el que mejor se sabe lo que se tiene que saber. Y en el caso de las vasculitis de reuma, dentro de la mucha información que hay, porque es uno de los temas más farragosos del libro, al final tampoco las preguntan todas, y de las que preguntan, pues hay 3 o 4 cosas que al final pues son las que caen. Y mira, con esto de aquí, con estas 4, yo he acertado muchas preguntas, pero preguntas hasta aburrirme ya de este capítulo, porque los reumatólogos del MIR son muy poco originales. Algunas veces se pueden meter en profundidades más, ya un poquito más, de escarbar más en el texto, pero casi todo. Mira, ¿yo qué tengo que saber del Wegener? Pues muy poca cosa. Tienes que saber el tipo de paciente que sea esperable. Bueno, pues en el Wegener te van a contar un varón de unos 40 años, es un madurito interesante,
¿Qué más te van a contar en el Wegener? Aparte de la púrpura palpable y la mononeuritis múltiple y las 1000 cosas que se pueden solapar. Lo que tienes que saber básicamente es esto. Y no te líes. Alteraciones tipo otorrino. Es decir, rinitis, sinusitis, epistaxis, cosas de esas. ¿Qué más te van a contar? A nivel pulmonar. A nivel pulmonar da infiltrados cavitados. Infiltrados cavitados en la placa de tórax, es decir, un agujero en la mitad de ellos, típico del Wegener. Y por último, marcador serológico característico, CEANCAS. Ya está, no te líes. A veces el autor de las preguntas se enreda y te dice, oye, ¿y los CEANCAS tienen correlación con la actividad de la enfermedad o tal? Pues eso a lo mejor ya puede requerir un poquito más de estudio, pero la mayor parte de las preguntas que son de reconocimiento directo de casos clínicos, con esta tríada pues los acabas. ¿Qué tienes que hacer? Comparar con otras, Churg-Strauss, ¿qué te van a contar? Ahí ya el sexo da más igual, ha habido varones en el MIR con Churg-Strauss, ha habido mujeres en el MIR con Churg-Strauss, lo que sí que tienes que recordar, eso sí, bueno, alguien de edad media, más o menos como el otro, no va a ser ni muy joven ni muy viejo, y cosas que suenan a Churg-Strauss, te van a decir esto. Te van a decir esto, en lugar de tracto otorrino, pues asma. El cuidado con los pulmones. ¿Afecta pulmones el Churg-Strauss? Pues sí. Aquí, diferencias. Infiltrados, no cavitados. Ya está. Esa es la diferencia con el Wegener. Siempre intentan liarte uno con otro. Ambos tocan pulmón, pero uno cavita, otro no cavita. A nivel serológico, pues hombre, en el hemograma puedo encontrar eosinofilia, muy típico del Churg-Strauss, además mucha eosinofilia, muy generosa. Bueno, pues esto. Es que yo he leído que a veces el Churg-Strauss además puede elevar otro no sé qué tipo de ANCAS, tal. Olvídate, porque la diferencia entre acertar no acertar no va a depender de eso. Va a ser lo que siempre han preguntado porque están cansados de hacerlo y porque no son nada innovadores. Por lo menos en ese capítulo no lo son. Otros. PAN. Esta puede ser un poquito más complicada. Típico caso clínico de PAN en el MIR. Pues una paratiritis nodosa en el MIR va a ser un señor también de unos 40 años. Casi siempre lo hacen así. Pero bueno, aunque fuese mujer, no importaba. Vamos a ver qué te van a contar de la PAN. Mira, les encanta esto. Te van a decir hipertensión más dolor abdominal. Les encanta esa combinación. Y esto es una cosa muy curiosa. El MIR, o el estudio del MIR, hasta cierto punto embrutece. Porque claro, esta combinación, yo te lo digo aquí, oye, atención en el MIR, hipertensión más dolor abdominal, PAN. Esto, en un servicio de urgencias, sería un sacrilegio. Sería una blasfemia soltar esto. Tú imagínate que todo el que entra por la puerta en urgencias, todo hipertenso que viene a urgencias con dolor de tripa, dijese, seguro que tiene una paratiritis nodosa. Será una auténtica locura. Todo esto, lógicamente, es en el contexto del bloque de reuma, cuando entre las 4 opciones veas estas 4 cosas o cosas parecidas y cuando te cuenten otras cosas que suenan a vasculitis sistémica. Pero fíjate que al final la diferencia entre esto o esto, pues son 4 palabras. Y las palabras que les encantan aquí en la paratiritis nodosa, acordado, hipertensión con dolor abdominal. Una vez llegaron a profundizar un poco más y preguntaron ese dolor abdominal que ocurre en la paratiritis nodosa, que eso a qué se debe tal, y dijeron que si en la arteriografía, si yo hago una arteriografía en la paratiritis nodosa, me puedo encontrar microaneurismas en la vasculatura intestinal, en fin, ya metieron más profundidad, pero siempre es lo mismo, al final enredan y retuercen y siempre son iguales las preguntas, por lo menos en este capítulo. Pulmón. No pulmón. Panarteritis nodosa clásica, no afecta pulmón. ¿Por qué? Ya sabéis que cada tipo de vasculitis pues, puede afectar un tipo de vasos u otros. Bueno, pues concretamente esta, la panarteritis nodosa, no va a tocar capilares. Como no toca capilares, ¿qué es lo que sucede? Pues a nivel pulmonar, lo que hay en alveolos, que son capilares. Entonces, por eso, pues no va a tocar pulmón, no vas a ver infiltrados en la radiografía ni nada de eso. Igual que a nivel renal. Vamos a ver, la panarteritis nodosa clásica puede hacer afectación a nivel renal preglomerular, porque sí que afecta a vasos de cierto calibre, pero no va a tocar glomérulo. Esto no da glomerulonefritis, no hay ningún tipo de glomerulonefritis que se vincule a la PAN. ¿Por qué? Porque la PAN no toca capilares. Y el glomérulo renal es un capilar modificado que da muchas vueltas, pero no vas a encontrar glomerulonefritis cuando alguien tenga una PAN.
Sí puede haber eso, afectación renal preglomerular, y de hecho es lo que justifica después la hipertensión arterial, porque se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, no sé qué. Pero acordado, no toca pulmón, no toca capilares alveolares, no toca glomérulo. El glomérulo es un capilar modificado. Eso es importante saberlo porque esta sí puede. La microscópica sí puede tocar pulmón y sí puede tocar glomérulo. Bueno, pues acordado, no pulmón, y desde el punto de vista serológico, es bastante infrecuente que en la pancreatitis nodosa clásica te encuentres ANCAS. Va a ser seronegativa en la mayor proporción de casos. Esta de aquí, la poliangiitis microscópica, se parece bastante a la PAN, tiene manifestaciones comunes. Te van a contar alguien de mediana edad, pues un varón que también puede tener 40 años, pero bueno, aquí el sexo pues importa menos. El hipertensión más dolor abdominal, hasta aquí es igual. ¿Qué es lo que buscan para liarte, para que confundas una con otra? Pues el pulmón. Sí puede tocar pulmón, sí puede tocar glomérulo, directamente glomérulo. El otro no podía, este sí puede porque la poliangiitis microscópica, un vaso microscópico es un capilar, bueno, pues eso puede ser afectado, sí puede tocar directamente glomérulo, y los ANCAS, más o menos en la mitad de los casos te puedes encontrar PANCAS. PANCAS son una cosa que puede aparecer en muchas más patologías. PANCAS me los puedo encontrar también en el Crohn, en la colitis ulcerosa y en no sé cuántas enfermedades más. Los PANCAS no son demasiado específicos. Los CANCAS sí que son más específicos. Es decir, CANCAS sí que suena mucho a Wegener, pero PANCAS, una cosa que puede ocurrir en muchas más patologías que tengan un componente inmunitario. Pero fijaros aquí, la diferencia es que la PAN clásica no los va a elevar y esta pues lo hará más o menos en un 50-60% de los casos. Bueno, pues esto es lo que tienes que hacer. Distinguir unas de otras con 4 palabras, pero no te enredes más. Y quien tenga más ganas, bueno, pues a continuación pues puedes poner más. Eso es crioglobulinemia mixta esencial, que sale ahí en ese capítulo, pues te pueden contar cosas. Una crioglobulinemia mixta esencial pues puede afectar en los vasos, en la piel, y puede dar púrpura palpable, y úlceras cutáneas, y alteraciones neurológicas de no sé qué tipo, y tal, y tal. Olvídate, porque al final si quieren esto, ¿qué te van a decir? Pues alguien que tiene o elevación de las transaminasas, o directamente, oye, que hay un virus C positivo, o a lo mejor te cuentan que tiene crioaglutininas. Apréndete los rasgos distintivos, y cuando acabes con esta, pues si quieres te pone aquí la arteritis celular gigantes y pondrás, pues es un anciano, y VSG, y alteración visual tal. Son 3 o 4 cosas. Y luego un BESET, que si no sé qué en la boca, no sé qué en genital y tal, lo haces con todo el capítulo. Y esto te va a ocupar media cuartilla de papel. Esto cabe en esta pizarra si escribo un poco más pequeño, no tiene más historia. Hay que perder el miedo a esos temas. Esto que puedes hacer con esto se puede hacer con casi todos, porque el MIR es diagnóstico diferencial. Todas las preguntas de casos clínicos, y son más de la mitad del examen, al final se pueden ir sacando con estas cosas. Hay muchísimas que se pueden acertar así. Por eso, pues aquí, por ejemplo, la pregunta número 13... me dicen que si hay una imagen, no sé qué, que me da exactamente igual de imagen, porque me dicen, mira, hay asma, hay una placa que se ve en la imagen vinculada si me apetece verla, y me dicen, y además destaca la presencia de eosinofilia. ¿Tú crees que es necesario aquí ver la imagen? Entre las 4 opciones, ¿qué te has encontrado? Poliangiitis microscópica, de este diagnóstico diferencial. Wegener, Churg-Strauss, con este diagnóstico diferencial. Y como mucho, en la opción número 4 dice aspergilosis pulmonar invasiva, por sacarte de ahí un poco, pero realmente esto, ¿cuál es la duda? La 1, 2, 3 están entre sí enredando, que son muy parecidas, quieren que dudes entre ellas. Si quieres puedes ver la foto, pero aquí ¿qué están buscando? ¿Cuál de esas 3 te va a dar la eosinofilia? Mucho cuidado con la opción número 4, por cierto. Una cosa es la aspergilosis pulmonar invasiva, y otra cosa es la, cuidado, aspergilosis broncopulmonar alérgica. No son lo mismo, no tienen nada que ver. Una aspergilosis invasiva, ¿qué te van a contar? Un neutropénico que está malísimo. Una aspergilosis invasiva no te van a contar eosinofilia, no te van a contar nada de eso. Te van a contar que se está muriendo, que es un neutropénico y que ya le puedes ir poniendo algún tratamiento para el aspergilus.
En la aspergilosis broncopulmonar alérgica, aquí sí que te pueden contar que sí coexiste asma o broncoespasmo o eosinofilia, tal, tiene cosas que se pueden confundir con el Churg-Strauss, pero hayan puesto aspergilosis invasiva. Cuidado, no es igual esto que una aspergilosis invasiva. La aspergilosis broncopulmonar alérgica no es lo que han puesto en la opción número 4, ¿eh? Así que entonces aquí o es la 1, o es la 2, o es la 3. Y bueno, pues no es una pregunta tampoco muy complicada. Así se pueden sacar muchas por comparación directa basándote en 4 datos típicos. Y lo que no se puede estudiar así es lo que sí que va a requerir más horas, va a requerir más concentración. Pero hay muchas cosas que al final, pues es eso. Y cuando lleguen ya las últimas semanas del curso, cuando repases esos temas, no te vuelvas al libro. Repásate estas 4 cosas y los 2 pequeños detalles que has subrayado y que siempre te cuestan. Que el MIR es difícil, sin ninguna duda, pero hay veces que nosotros mismos lo hacemos más difícil de lo que es, porque nos creemos o nos sentimos más seguros en el momento inmediato si nos miramos todo el tema entero otra vez, por si acaso. Pero tenemos que aceptar que somos limitados y que nuestra cabeza solamente puede contener una cierta cantidad de información, que puede ser variable de un sujeto a otro, pero os garantizo que ninguno de vosotros puede llevar todo el manual al examen en la cabeza. Por la sencilla razón de que es más grande que tu cabeza si pones las separadas juntas. Sé humilde, acepta tus limitaciones, cada uno tiene la suya, y adapta la forma de estudiar a la forma más simple que se pueda. Y seguirá siendo difícil, pero ya no será imposible. Hay gente que fracasa en el examen porque intenta imposibles, porque se mete en berenjenales, porque cuando se pone a estudiar patologías como estas, en lugar de ser práctico y aprenderse las 4 cosas que se tiene que aprender, lo que hace es intentar entender cada pequeña manifestación que le cuentan. ¿Y por qué en la panarteritis nodosa puede haber dolor testicular y en las otras no? Y se queda media hora pensando, pues porque a lo mejor las arterias del testículo o a lo mejor la red de testis se Déjate de historias, no te compliques la vida. Yo como mucho, si me doy cuenta al estudiar de ese detalle, que en la PAN es frecuente o relativamente frecuente que si es un varón le duran 2 testículos, pues le pondré como mote la vasculitis de los cojones. Y cada vez que me acuerde de la PAN diré la vasculitis de los cojones y con eso pues se me quedará que puede dar dolor testicular. Pero no intento entender por qué, porque no es relevante, porque se trata de reconocer casos clínicos. Sí trataré de entender por qué cuando me estudie la fisiopatología de una enfermedad pulmonar para saber entender si es obstructiva, si es restrictiva, porque eso me va a ayudar en el diagnóstico y en la comprensión de la enfermedad. O en neurología me estudiaré las vías para poder deducir lo que pasa cuando se afectan esas vías, cuál es la consecuencia clínica. Pero ponerme a especular sobre cosas irrelevantes no merece la pena, porque el tiempo es limitado, hay que optimizar todo, hasta lo que comes ese día. Bueno, pues nada más con respecto a esta historia. Borramos. Y así hay que hacer siempre que puedas. Por ejemplo, pregunta 132. El niño de 4 años que presenta mal estado general y fiebre desde hace 24 horas y rechaza el alimento y tiene 10 lesiones vesiculosas en la boca y más concretamente en labios, lengua, paladar blando y amígdalas. A ver, ¿cuál es el diagnóstico más probable aquí que habrá que hacer? No te enredes, no te enredes. ¿En qué me tengo que fijar? ¿Qué puedo descartar? Lo primero, opciones que no van a ser. ¿Tú crees que la respuesta correcta va a ser la 2, faringoamigdalitis vírica? ¿Qué te contarán para una faringoamigdalitis vírica? Una faringoamigdalitis vírica ni es digna de aparecer en el MIR. En el MIR les gustan los cuadros raros, les gustan los cuadros con nombres propios, que suenan muy pomposos y muy rimbombantes, como granulomatosis de Wegener, eso sí lo preguntan. Pero sin embargo, faringoamigdalitis vírica pocas he visto en el MIR. Es así de caprichoso el ministerio. Una faringoamigdalitis vírica te van a contar amigdalitis, no muy importante, no va a haber mucha repercusión del estado general, no va a ser pultácea, probablemente no va a haber placas de pus, y desde luego lo de las vesículas se lo van a ahorrar. Si quieren que sea una faringoamigdalitis vírica normal y corriente, todos habéis tenido alguna. La opción número 2 es tan normal que me parece poco creíble. Pero es que además, la opción número 2 me dicen que lo voy a tratar con aciclovir. Pero vamos a ver, ¿el herpes virus te suena como una causa muy normal de faringoamigdalitis vírica? Pues tampoco. O sea que la 2 contiene doble herejía. Después, la número 3 dice mononucleosis infecciosa y le voy a poner penicilina. Aunque no tengas muy claro lo que puede hacer en la boca la mononucleosis infecciosa, sabes que no se le va a poner penicilina.
¿Qué pasa, por cierto, si a una mononucleosis infecciosa le pongo penicilina? Que le va a salir un exantema que va a ser impresionante, eso es muy característico. Hay veces que una mononucleosis infecciosa puede dar faringoamigdalitis, pues se puede confundir con otros tipos de faringoamigdalitis, y si lo confundes con una faringoamigdalitis bacteriana y le pones por tanto un beta-lactámico, es muy típico, ocurre casi siempre de hecho, una mononucleosis infecciosa, que le pones un beta-lactámico, te hace un exantema medicamentoso que es bastante llamativo, es morbiliforme, es muy fotografiable. Eso no creo que lo pregunten como tal, un efecto secundario de esa índole en la sección de fotos, pero recuerda un poquito al del sarampión, ¿eh? Bueno, pues eso aquí no sería la respuesta correcta, el tratamiento no es correcto, ya solo por eso descarto la 3. Lo que sí que me puedo plantear es la 1 o la 4 en cuanto a diagnóstico. La herpangina puede dar lesiones vesiculosas en la boca, la 4, gingivoestomatitis herpética, también puede dar lesiones vesiculosas en la boca, pero sin saber grandes cosas, ¿qué os parece la 1? Una herpangina se trata con penicilina. ¿Qué es la herpangina? Eso ha caído. ¿Qué hay que saber de la herpangina? 4 cosas, pero muy claras. Forma fácil. Esto es lo que tienes que recordar. La herpangina, las amígdalas, úvula, no pinto los dientes porque son muchos, la lengua, bueno, pues alguien con herpangina, es verdad que hay lesiones vesiculosas, de ahí el prefijo herp, ya sabéis que algo que se llama herpético o herpetiforme, pues suele tener lesiones vesiculosas, bueno, pues la herpangina, es cierto que puede haber lesiones vesiculosas y van a ser fundamentalmente en la parte más profunda, te las puedes encontrar o bien a nivel amigdalar o los pilares, o te lo puedes encontrar en la úvula, más dentro que fuera. Alguna a lo mejor puede estar más fuera, pero fundamentalmente van a estar por ahí, por esa zona, y por eso se llama así, herpangina. Las anginas es como vulgarmente se conoce a las amígdalas, y herpético, herpetiforme, herpeti algo, pues como un herpes pero en las anginas, ya está, tan simple como eso. Lo que sí que tienes que recordar es el bicho que lo produce, porque esto se ha preguntado, ¿quién da la herpangina? El Coxsackie A, no Coxsackie B. Coxsackie B es el que tiene más tendencia a dar o bien meningitis o bien pericarditis vírica, tal. Coxsackie A es el de la herpangina. Y hay otro Coxsackie que se ha preguntado en el MIR directamente, que es el Coxsackie A16. ¿Qué da el Coxsackie A16? La enfermedad mano-pie-boca. Que por cierto, la enfermedad mano-pie-boca también puede dar lesiones vesiculosas en la boca, pero las reconocerás porque también afecta a las manos y a los pies. Por eso se llama enfermedad mano-pie-boca. No tiene pérdida. Te contarán algo en la boca, pero habrá más sitios. De ahí el nombre de la enfermedad, Coxsackie A16. De esa no voy a decir nada porque lo de las manos y los pies te delata el diagnóstico. Pero esta de aquí, la herpangina, hay veces que te intentan liar con la gingivoestomatitis herpética. Y ya sabéis que por el virus herpes 1. Bien, ¿qué me voy a encontrar? Una gingivoestomatitis herpética, la mayor parte de las lesiones me las voy a encontrar fuera. La parte más visible en la zona de los labios, en la zona de las encías, la parte más anterior. Es tan simple como eso. Parte profunda, herpangina. Gingivoestomatitis herpética es más anterior que posterior. Y solamente con eso ya puedo sacar muchas preguntas, que aquí pues no me hacía falta. En el momento en el que me dice la opción número 1 que voy a tratar la herpangina, que es un cuadro vírico con penicilina, pues se descarta automática y solamente me queda la 4. Pero si lo preguntasen o bien como caso clínico o bien como fotografía, pero aquí, ¿esto qué es? ¿Es herpangina o es gingivoestomatitis herpética? Simplemente por la zona que estoy fotografiando, pues ya lo sabes. ¿Esto es algo ya más profundo en la garganta? Pues herpangina. ¿Y esto qué será? ¿Estamos más fuera? Pues gingivoestomatitis herpética. No te compliques. Y aquí el resumen de las dos cosas. No es tan difícil. Uno por fuera, otro por dentro. Así de sencillo. Bueno, pues lo mismo, igual que lo has hecho aquí, las vasculitis sistémicas, con las exantemáticas de pediatría, con las glomerulonefritis y en definitiva con medio examen. Otra que se presta mucho a ello, psiquiatría.
Ahí te ponen casos clínicos que son 2, 3 datos muy característicos. Trastornos de la personalidad que están de moda en el MIR, pues apréndete 2, 3, 4 palabras clave. Más vale saberse eso bien, esas 3, 4 palabras clave, que recitar el manual sin ningún tipo de sentido, que es lo que pasa a veces. Sabemos mucho, pero no muy bien enlazado o no muy claro. Bueno, vamos a ver 3 preguntas más, simplemente ya como corolario de este examen, que ya nos hemos extendido mucho. Y estas 3 tienen algo en común, y es que se pueden sacar por sentido común o por técnica de examen, o por lo menos nos podemos ayudar con ella, con la técnica de examen. Dice la número 14, por ejemplo. Dice: un paciente de 45 años viene al hospital por fiebre, deterioro del estado general de mes y medio de evolución. La exploración física no revela nada significativo, no hay focalidad febril, y los resultados microbiológicos pues tampoco dicen nada, y lo único que tenemos pues es un TAC, que es el que habéis visto en la imagen al hacer el simulacro, y hay que diagnosticar qué es lo que tiene. Es un TAC, por cierto, de bastante mala calidad, se ve bastante borroso, no os engañéis, es muy mal TAC, muy mala imagen, pero es suficiente para sacar lo que tiene. Y os doy una pista: no hay que saber nada. Hay que saber, como mucho, anatomía, pero anatomía al nivel de que tenemos 2 riñones, que tenemos un solo páncreas, una sola aorta, un solo hígado, a ese nivel. Espero que haya sido pista suficiente. Quien haya fallado esta pregunta, que vuelva otra vez a intentarlo, porque es muy simple, muy simple. Aquí no tienes que enredar buscando pequeños detalles. ¿Qué es lo que le pasa a esta imagen? La imagen que estamos comentando, se ven 2 flechas, bastaba eso, sentido común, 2 flechas. Si hay 2 flechas, ¿qué te estarán marcando? Pues por lo menos estructuras que como mínimo hay 2, o a lo mejor hay muchas más, pero como mínimo es una estructura par. Entonces voy a ver opción por opción. Dice la 1, neoplasia pancreática. A ver, con independencia de si eres capaz de ver el páncreas o no en esta imagen, me da igual. ¿Tú tienes 2 páncreas? Y yo no lo sé, nunca lo he buscado, ni lo he contado, ni me he hecho ninguna prueba de imagen para saberlo, pero si somos como la mayoría, solo tenemos 1. Y aunque tuvieras 2 páncreas, porque tienes una anomalía congénita que consiste en eso, vas a tener tan mala suerte que tengas un cáncer en cada páncreas a la vez, me parece muy retorcido. No creo que sea la 1, igual que la opción número 2, aneurisma aórtico, cuando no te están señalando aorta, porque la aorta sí que la sabes ver de sobra. La aorta sabes que la tienes que buscar en línea media, por detrás, estará justo por delante de un cuerpo vertebral, la parte más posterior del abdomen, por delante de un cuerpo vertebral. Si la buscas la vas a encontrar, pero en cualquier caso, tienes mal día y no encuentras la aorta. A ver, ¿cuántas aortas tienes? ¿1 o 2? Si hay 2 flechas, no creo que tengas 2 aneurismas aórticos, 1 en cada aorta. No tiene ningún sentido. La opción número 4, neoplasia renal. Bueno, pues hombre, eso sí, riñones tenemos 2, pero normalmente cuando tienes una neoplasia renal, ¿qué aparece? En los 2 riñones a la vez. Cada riñón tiene su neoplasia. ¿Le da envidia a uno y hace lo que el otro? Tiene ningún sentido. Entonces, esta pregunta, la única que es coherente es la 3. Adenopatías retroperitoneales, porque en retroperitoneo puedo tener tantos ganglios como me dé la gana. Y ahí sí pueden tener coherencia 2 flechas. No sé lo que tendrá el paciente, no tengo ni idea, ni lo voy a saber, ni me importa siquiera. Pero sé que las otras 3 opciones no tienen sentido, pues marco esa, la opción número 3, acierto la pregunta y no me enredo innecesariamente. Y para darme cuenta de eso, pues, ¿qué tengo que hacer? Ver la pregunta con otros ojos, no buscar aquello que no sé, sino ver lo que sí es evidente, y confiar en mí mismo, ya está. Y si fallo, pues mala suerte, pues orgulloso estoy de por lo menos haberlo intentado con un cierto criterio, aunque sea erróneo. Es mejor eso que disparar al aire a ver si doy a la opción correcta y tengo una posibilidad entre 4. Para eso ni leo la pregunta. Aquí podía sacarla. Lo mismo que la opción, fijaros, la 187. Esta, la 187, pues puede requerir un poquito más de razonamiento, un poquito más de meditación, por así decirlo, pero puedes con ella. Puedes con ella. ¿Cuál de estos fármacos puede ser útil en la eyaculación precoz? Céntrate en lo que sí sabes. A lo mejor pues, hay quien sabe que la dapoxetina, que es un ISRS, se utiliza y está aprobado en nuestro país para la eyaculación precoz, y por eso pues pone la 1 y acepta la pregunta. Pues ya está, quien lo sepa a nivel teórico, perfecto, pero imagínate que no lo sabes. Imagínate que esto pues no tienes ni idea, es un capítulo que no te has mirado bien, y todos tenemos nuestros capítulos malditos. Bien, pues aquí, ¿cuál se usa o cuál puede tratarse para la eyaculación precoz? Veo opción por opción. La 1 dice ISRS.
no me suena. Y SRS me suena antidepresivos, son antidepresivos de hecho. Bueno, pues de momento la 1 no la voy a marcar. 2, sildenafilo. A ver, esto sé que me quieren liar. El sildenafilo puede servir para algo relacionado con la esfera sexual, pero no es para la eyaculación precoz. Sildenafilo, vardenafilo, tadalafilo, ¿qué tienen en común? Pues todos los que terminan en filo sirven para sacarte filo, sirven para eso, para la disfunción eréctil, no es para el tema de la eyaculación precoz. Y esto además lo sabrías, todo el mundo sabe que los que acaban en filo tienen otra indicación que no es esa. Eso es una cosa que lo sabías seguro. No creo que nadie haya puesto sildenafilo, pero en caso de que lo hayas puesto es porque o te has equivocado o en ese momento pues algo te ha pasado grave, porque eso es algo que lo conocías, igual que la opción número 3, finasteride. ¿Eso para qué es? ¿Para qué sirve el finasteride? Inicialmente se empleaba y se sigue empleando en la hiperplasia benigna de próstata, inhibidor de la 5-alfa reductasa, menos dihidrotestosterona, que es el metabolito activo sobre la próstata, y entonces pues se trataba así, se sigue tratando así, se sigue empleando, es un fármaco muy habitual, finasteride, para tratar la hiperplasia benigna de próstata. ¿Eso es la eyaculación precoz? Pues no. De hecho, el finasteride no ayuda en la esfera sexual. A las dosis que se emplean en la hiperplasia benigna de próstata no son raras las quejas de doctor, no funcionó como antes, o no funcionó en absoluto, puede producir impotencia al actuar sobre esa transformación. Después, ¿para qué se empleó el finasteride? En dosis muy inferiores, en dosis de 1 miligramo, también se ha visto eficaz en la alopecia androgénica, el finasteride. Pero para el tema de la eyaculación precoz, como que no te suena. Y la número 4, eso de la apomorfina, pues a lo mejor no lo tienes muy claro, pero piensa una cosa. La 2 y la 3 son fáciles de descartar, eso con unos conocimientos normales del tema sabes que son no son, pero entre la 1 y la 4, ¿qué tendrías que haber hecho? ¿Qué sabes de la apomorfina? Pues a lo mejor no sabes nada, o muy poca cosa. ¿Qué sabes de los ISRS? De los ISRS sí que sabes cosas. Los ISRS sabes que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que se emplean en psiquiatría, que son fármacos antidepresivos muy seguros, más seguros que los tricíclicos, que se emplean con más facilidad, son menos tóxicos, tienen más interacciones medicamentosas que los tricíclicos, eso sí, hay muchas cosas que te suenan y que algo tienes de idea. Y en cuanto a efectos secundarios, hay uno que lo han preguntado en el MIR, que te sabes, que pueden dar disfunción sexual. O disfunción sexual, no de forma genérica, sí, dicen disfunción sexual, pero después te matizan los libros así, anorgasmia o dificultad para alcanzar, ahí está la clave, ahí está la clave. Ahí se te podía haber ocurrido que a lo mejor un fármaco basado en un efecto secundario que tiene puede ayudarme a tratar algún tipo de enfermedad o algún tipo de condición clínica que es indeseable. Los ISRS se ha visto eso, que dificultan alcanzar el orgasmo, entonces ¿para qué pueden servir? A lo mejor en la eyaculación precoz me podrían hacer un favor, si soy demasiado rápido. Y de hecho, ¿sabéis cómo se llegó a inventar y a poner en el mercado la dapoxetina? La dapoxetina es un ISRS. Inicialmente, ¿para qué se concibió? Pues como antidepresivo. Pero se vio en los estudios clínicos que la dapoxetina, pues como antidepresivo, no tenía mucho futuro. No era demasiado potente, de hecho era bastante flojo comparado con otros ISRS de la familia, pero sí que se vio que en los ensayos clínicos de la gente participante había algunos que decían, pues yo antes tenía este problema y se les ocurrió un efecto secundario, utilizarlo como herramienta terapéutica. Aumenta esa latencia hasta alcanzar el orgasmo, por ese motivo pues se puede utilizar, y de hecho se utiliza la dapoxetina para tratar la eyaculación precoz. Es lo mismo que el finasteride que decíamos antes. Se concibió para una cosa, con el tiempo pues van surgiendo nuevas indicaciones. Pues ocurrió lo mismo con la dapoxetina, lo que pasa es que aquí esta pregunta, al poner ISRS, pues a lo mejor puede ser que no te acuerdes que la dapoxetina forma parte de ese grupo, pero ya con este razonamiento ya no se te olvida más. Quedaros con ese detalle. Aún no ha sido preguntado en el MIR. En el MIR sí han preguntado el sildenafilo. Sí han preguntado cosas de ese capítulo, pero lo que es la dapoxetina para la eyaculación precoz, eso aún no ha caído, así que anotadlo por si acaso. Bueno, pues la 1 sería, se podía sacar por ese razonamiento. Y ya por último la pregunta 207, esta es dura, es una pregunta complicada, dice, dime la falsa con respecto al prasugrel. Vamos a ver. Prasugrel
conocerlo, seguro que casi todos tenéis claro qué es, casi todos, a lo mejor pues habrá un pequeño porcentaje que no, porque todavía no se ha mirado en profundidad el capítulo de cardiopatía isquémica, pero todo el mundo conoce que el prasugrel, el clopidogrel son antiagregantes, se utilizan en el síndrome coronario agudo, etcétera, tal, y con eso y muy poco más podía sacar la pregunta. Pero ¿cuál es la dificultad de esta pregunta? La dificultad es que las 4 opciones parecen ciertas. ¿Qué hay que hacer cuando las 4 opciones te parecen ciertas? Dime la falsa. Dice la 1. Ha demostrado ser útil en pacientes con síndrome coronario agudo, tanto con elevación del ST como sin elevación del ST. Es verdad. Ante un síndrome coronario agudo hay que dar doble antiagregación. Un antiagregante puede ser el ácido acetilsalicílico, otro antiagregante puede ser el prasugrel, o antes de que existiese, pues se usaba también el clopidogrel, en fin, puede ser, y en ambos se utiliza. La 1 no tiene ningún problema. 2. Su dosis de carga, 600, y el mantenimiento, 75 al día. No lo sé. 3. Tiene un efecto antiagregante más potente que el clopidogrel. Bueno, pues esto, aunque no lo sepas seguro, tú sabes que el clopidogrel es más antiguo, el prasugrel surgió después, algún tipo de ventaja podrá tener con respecto al anterior. Posiblemente sea mejor, si no, pues no tiene mucho sentido patentar y sacar al mercado una cosa que no aporta nada. 4. Está contraindicado en pacientes con ictus previos. Pues, hombre, a lo mejor eso no te acuerdas al 100%, pero ¿tiene lógica o no tiene lógica? Si he tenido un ictus y me das una cosa que me hace sangrar o que me aumenta el riesgo de sangrado, pues puede darme problemas. Pues la 4 ante la duda me la creo. Aquí, ¿cómo sacas esta pregunta? Si sacas esta pregunta es por descarte. Lo de la opción número 2, tú que sabes las dosis. Es tan lícito acertar una pregunta porque sabes seguro cuál es, o en este caso cuál no es, como por descarte a través de las otras opciones. Si yo sé que la 1 la he descartado, la 3 la he descartado y la 4 la he descartado, pues confío en mí mismo y la marco. Hay veces que pasa incluso una cosa que es muy típica. Te cuentan, dime de estas 4, cuál es falsa. Suena correcta, suena correcta, suena correcta, suena correcta. Y resulta que cuando miras fijamente, cuando ya prestas más atención, te das cuenta que una de ellas tiene un pequeño dato, un pequeño porcentaje, algo que no puedes controlar. Que te digan, lo más frecuente en esta enfermedad es... Bueno, pues tú sabes que esa afirmación sería cierta, pero en lugar de decirte esto, dicen, en un 80% de los casos en esta enfermedad ocurre, tú no sabes si es un 70, si es un 80, si es un 40 o si es un 95. Ante la duda, cuando 4 opciones te parezca que las 4 son verídicas, y lo lees una vez y otra vez y otra vez, y te siguen pareciendo verídicas, busca el pequeño detalle que las hace falsas. Eso es técnica de examen. Hay mucha gente que al final pues, no sabe qué marcar después de leerla 10 veces, y lo que está buscando es un error conceptual, y lo que hay es un pequeño error de detalle, que en este caso lo que tiene la opción número 2 es un error de detalle importante. Esas dosis están muy lejos de ser correctas, pero tú para el MIR no tienes por qué saberte ninguna dosis, o casi ninguna dosis. ¿Qué habría que haber hecho en este caso? Si acierto esta pregunta es porque sé que las otras son correctas y por tanto marco la 2. Y nadie tiene que tener miedo de eso. Hay que conocer nuestras limitaciones. Nadie tiene que saber ninguna dosis para el examen. Y que nadie se sienta culpable si no se la sabe. Se trata de acertar preguntas, de poner la cruz en su sitio. Y ya está. Y olvidaros de historias. Hay muchos procedimientos. A la hora de estudiar, como decíamos antes, simplificación, etcétera, o comparación de enfermedades. A la hora de responder, haz lo que tengas que hacer, pero pon la cruz en su sitio. No es solamente cuestión de saber más, sino saber lo que tienes que hacer para reflejar como que sabes más. Os dejo con esta última reflexión. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente simulacro. Hasta pronto.